Audiencia, seguimos con el siguiente tema. A continuación vamos a presentar un tema de impacto mundial, ya por título Pie diabético, problema de salud pública mundial. Está a cargo del doctor Franco Edgar Mío Palacios. Él actualmente se desempeña como médico endocrinólogo en el Hospital Augusto Fernando Mendoza de Ica. El doctor es pregrado de la Universidad Nacional de Piura. Ha hecho su especialidad en endocrinología a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en salud pública, miembro de la Sociedad Peruana de Endocrinología, miembro de la Asociación Peruana de Diabetes, miembro de la Asociación Peruana de Pie Diabético y actualmente secretario del Consejo Regional 9 de ICA, el Colegio Médico del Perú. Doctor, muy buenas noches. Damos pase a su ponencia. Tenemos 30 minutos, doctor. Muchas gracias. Un minutito para compartir la presentación. Ya está, doctor. Solamente falta que lo amplíe. Ok. Muy buenas noches, estimados colegas. Les traigo el caluroso saludo de la ciudad de Ica y obviamente la invitación a visitarla después que pase la pandemia. Nosotros nos sentimos muy contentos de participar en esta actividad donde estamos integrados a muchos consejos regionales en el tratamiento de los aspectos más importantes del pie diabético y un problema de alto costo, no solamente a nivel de sistema sanitario, sino a nivel del propio presupuesto que se destina a diabetes. El ánimo de la presentación, más que darles una gran cantidad de datos estadísticos, es situarnos en el espacio y en el tiempo y del alto costo que tiene esta complicación de la diabetes denominada el pie diabético. En esta primera mapa ilustración se presentan no son datos de prevalencia, sino la cantidad de investigación acerca de la prevalencia de pie diabético. Son la cantidad de estudios que se hacen en regiones del mundo acerca de pie diabético. Y vemos que la mayor parte de datos sobre pie diabético están en Europa, Asia, Oceanía y hasta África. Tiene más estudios, ¿no?, que Sudamérica. Nuestra región, ¿no?, en este metaanálisis donde se tomaron los estudios con una metodología más rigurosa, lastimosamente vemos que nuestra región, toda Sudamérica integrada, no tiene ni una sola publicación en este metaanálisis, ¿no?, lo cual nos hace reflexionar a la necesidad de investigar para tener datos confiables de nuestra región. Bueno, en Inglaterra, hace algunos años, se implantó una estrategia porque ellos identificaron que la mayoría de los ingleses no asumían que la diabetes era un problema, y menos aún sus complicaciones, como el pie diabético. Entonces había un grupo que lo consideraba como un problema de otros. Entonces, ellos entonces se preguntaron, ¿qué es lo que les interesa a los ingleses? Bueno, les interesan las tiendas, ¿no?, donde hay tiendas minoristas, donde hay ofertas. Entonces montaron esta tienda que se decía así, la tienda de zapatos, pero le pusieron AMP, que es una simplificación de lo que es amputación. Es la tienda de amputación, pero como estaba disminuida, estaba escondida y había una oferta de un 50% de descuento. Entonces muchas personas acudieron a la tienda y entraban a preguntar, a ver los modelos, tenía muchos colores, estaba muy bien diseñada con una estrategia de marketing y habían zapatos, ¿no? Entonces, de distintos modelos, pero la sorpresa era que estos zapatos en realidad no estaban en venta, eran zapatos de personas reales, ¿no? Y en la tienda, en ese momento, se ofertaban los zapatos de la semana. Aproximadamente, habían 135 zapatos que correspondían a las 135 amputaciones que se habían realizado esa semana en el Reino Unido. Entonces,
aproximadamente al año ocurren 7.000 amputaciones en Inglaterra, pero cuando uno ve el zapato y ve que tiene un nombre, ¿no? Y ve 40 años y que la fecha de amputación fue el 15 de abril del 2016 y al costado otro, con nombre y propio, entonces las personas empezaron no solo a reflexionar, se asombraron cuando vieron la cantidad de zapatos que se amputaban o de piernas que se perdían en una sola semana, y los identificaron con nombres, ¿no? Los personalizaron, se interiorizaron, y esto lo llevaron a sus redes sociales, y entonces empezaron a tomar conciencia, ¿no? De la magnitud del problema. Cuando se personifica los problemas y se hace propio lo ajeno, entonces podemos cambiar la actitud de las personas. Para esto, en paralelo, muchas sociedades y muchos grupos, sobre todo el Grupo Internacional de Pie Diabético, ya tiene más de 20 años generando guías basadas en evidencia con muy alta rigurosidad, muchas de las cuales van a ser presentadas en las presentaciones siguientes. Nos permiten resumir la gran cantidad de evidencia disponible en pocas publicaciones. De hecho, este año en un suplemento tenemos las 7 revisiones que componen esta guía y que van a ser motivo de próximas presentaciones. Otro aspecto importante del conocimiento que se tiene en diabetes fuera de los estudios clínicos y bien resumidos en las guías de práctica clínica, es un esfuerzo importante de algunos países, y dentro de ellos también cito a los ingleses, al Reino Unido, porque ellos ya tienen 4 reportes de su Auditoría Nacional de Cuidados del Pie Diabético, ¿no? Entonces, este es el último publicado. Y en este reporte lo importante es que se siguieron durante un promedio de casi 3 años a cada úlcera, ¿no? Notificada, y a la cual se le hizo un seguimiento a la úlcera durante 6 meses para ver qué le pasó a este paciente. Llegó con la úlcera y en 6 meses, ¿qué le pasó? Terminó con una amputación, se curó, fue requerido, necesitó hospitalización, ¿no? ¿Cómo evolucionó el paciente? Entonces, y no solamente a eso, sino a identificar qué factores contribuyeron a su curación o a su amputación, qué le pasó al paciente, finalmente murió. Entonces, estos son datos de personas reales. Aproximadamente la base de datos tiene los datos de 30.000, más de 30.000 personas con úlcera de pie diabético, o una úlcera en un pie diabético, y se ha estudiado los factores que determinaron que esa úlcera progrese a un determinado resultado. La presentación está en internet y aproximadamente tiene 140 diapositivas. Yo solo he tomado algunas muy breves, las más gráficas, que nos permiten dimensionar la cantidad del problema. Por ejemplo, aquí ven la primera que dice qué tiempo el paciente o qué factores o qué variables importan para la curación de la herida y que el paciente esté libre de úlcera, ¿no? Entonces, ¿cómo se cura? Digamos, ¿en qué variables afectan más? Y vemos que el tamaño de los círculos es la fuerza de la variable. La fuerza más grande para que una úlcera no vaya bien y no se cure es la isquemia, ¿no? El tamaño de la úlcera, el segundo factor. Y la profundidad, el tercero. Y así se van reduciendo. Entonces, hay algunos factores en la parte baja, ¿no? Acá pueden ver ustedes, que dependen del paciente, otros que dependen de la úlcera y otros de los procesos de cuidado. Entonces, lo importante de esta gráfica es que los permite cuantificar, ¿no? Con la data de ese país. Es importantísimo cómo envidiamos tener esta data en nuestra región y tener nuestra propia epidemiología, pero es importante la contribución de este estudio de auditorías, de historias o de cuidados prestados a las úlceras. Aquí vemos lo mismo, ¿no? Con la fuerza de los factores, y por ejemplo, aquí vemos a favor de la curación, de que una úlcera esté curada, por ejemplo, el sexo femenino, desde el punto de vista del paciente, no es tan fuerte, pero, digamos, las mujeres tienen mejor evolución. El tener una única úlcera en relación a una úlcera múltiple da mejor pronóstico, ¿no? Y el paciente que acuda rápido a un centro especializado, ¿no? Porque ya de repente ha tenido una experiencia previa, que ahí curan bien las úlceras, entonces esos factores favorecen la curación. Entonces, en una forma gráfica, ilustra las principales variables que nos permiten la buena evolución de un paciente. Esto es a 12 semanas. A 12 semanas
de seguimiento, cuántas personas curaron su úlcera, ¿no? El otro factor importante de este cuarto reporte de auditoría de pie diabético es si este paciente con úlcera requirió hospitalización. ¿Qué factores o qué variables importan también para que una úlcera termine hospitalizada? Sabemos que hospitalización significa mayor costo, ¿no? Significa también mayor complicaciones y que también podría terminar en amputación, pero el tema fundamental es el costo, ¿no? Y los días perdidos de trabajo. Entonces vemos que de lejos también la isquemia, la profundidad de la úlcera y el factor infeccioso, ¿no? Y el tamaño de la úlcera son los factores más importantes del punto de vista de la variable de que si un paciente ingresa o no a un centro hospitalario por una úlcera de un pie diabético. Aquí vemos el modelo, también las variables que permiten que no ocurra la admisión hospitalaria, ¿no? Hacia abajo, y las variables que incrementan la admisión hospitalaria con la fuerza. En los extremos están las mayores variables a favor de la hospitalización y en contra de la hospitalización. El tercer punto era, ¿qué le pasa o cuántos de estos pacientes hasta los 6 meses terminan con una amputación? ¿Qué variables son las que determinan? Y vemos de lejos, ¿no? En la anterior presentación vimos que habían dos componentes que clásicamente se dan en todas las revisiones, que es la neuropatía y la isquemia. Pero vemos acá que el principal determinante de una amputación, ¿no? Muy de lejos, es la pobre circulación, el factor isquémico, ¿no? Luego le siguen el tamaño de la úlcera, ¿no? Y la localización. Muy bien, aquí vemos nuevamente el mismo esquema para comprenderlo de forma más gráfica cada uno de los componentes. Vemos acá algunos componentes del paciente, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal severa en hemodiálisis, en terapia de reemplazo, ¿no? O aquellos pacientes que son fumadores, que son condiciones clínicas del paciente que elevan altamente el riesgo de una amputación mayor, ¿no? Y factores propios del paciente, del pie diabético propiamente dicho, como la isquemia o el pie de Charcot también mencionado en la presentación anterior. Entonces, estos factores, los proporcionados por esta gran base de datos de aproximadamente 30.000 úlceras seguidas correspondientes a 26.000 pacientes, ¿no? En un periodo de muchos años, es una información muy rica, pero que debiera ser validada en nuestro entorno para poder tener datos reales y poder tomar las decisiones. En realidad, en el Reino Unido, la auditoría no solo es sobre pie diabético, hay una auditoría nacional sobre diabetes y una auditoría sobre todas las enfermedades y todos los resultados clínicos del paciente. Parte de ese sistema corresponde a la Auditoría Nacional en Diabetes y parte de ese sistema corresponde a la auditoría de pie diabético. Aquí vemos, por último, vemos cuántos pacientes mueren, ¿no? En los 6 meses de seguimiento. El dato del estudio inglés es que aproximadamente murió el 5%, es decir, al año es el 10%, y a 5 años es el 50% como lo demuestran las estadísticas mundiales. Es decir, un paciente que tiene una úlcera, ¿no? Es probable que no se escucha. Doctor Franco. No se escucha, doctor Franco. Doctor Franco, no se le está escuchando. ok. No, bueno, mis disculpas por vamos a ver, bueno, vamos a... Ahora sí. Ahora sí, sí le escuchamos. ¿Se escuchó la primera parte? No se escuchó nada. Se les agradece apagar sus micros, por favor. Ya. ¿Se escuchó algo o no se escuchó nada? Solamente la última parte, doctor, que no se le escuchó. Ok. Bueno, entonces le decía de que en diabetes se ha estimado que el 30% de todas las personas con diabetes a lo largo de toda su vida va a desarrollar una úlcera. O sea, 1 de cada 3 personas con diabetes desarrollará una úlcera. Esto es importante entender porque
Muchas veces los endocrinólogos o los médicos internistas nos dedicamos más a estudiar la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, la enfermedad coronaria, que es la que tiene mayor investigación, mayores publicaciones, y la cenicienta de todas las complicaciones es el pie diabético. La cenicienta, la que menos investigación tiene, la que menos evidencia o la que menos interés despierta en generar investigación y conocimiento. Sin embargo, 1 de cada 3 personas con diabetes desarrollará una úlcera a lo largo de toda su vida. ¿Qué más debemos saber de estas úlceras? Que la mayor parte de estas úlceras son perfectamente prevenibles. Más del 85% de estas úlceras pudieron ser evitadas. ¿Y por qué es importante ese concepto? Porque tratar una úlcera cuesta aproximadamente $10,000 en promedio. Tratar una úlcera, ¿no? Y prevenir que un paciente haga una úlcera cuesta 40 veces menos. Entonces, el costo es mucho más, la intervención es mucho más efectiva en el tema de prevención que aparezca la úlcera que la curación. Entonces, uno de los paradigmas más importantes a los cuales se está moviendo cada vez es a evitar que el paciente desarrolle la úlcera. Y esto es a través de las estrategias de prevención que van a ser desarrolladas más adelante. En el año 2005, la Federación Internacional de Diabetes declaró como el motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre de todos los años, que sea el pie diabético. Y en esa presentación el eslogan era que cada 30 segundos, ¿no?, una persona pierde una pierna en alguna parte del planeta. 15 años después, ¿no?, decimos que ya no son cada 30 segundos, son cada 20 segundos. Eso nos dice que a pesar de que tenemos mayor tecnología, mayor internet, mayores conocimientos, mejores universidades, menores investigaciones, estamos perdiendo la batalla, ¿no?, contra este problema de salud, porque nos está venciendo. Cada vez tenemos más personas que quedan con una discapacidad por la pérdida de una amputación mayor de una extremidad. Aproximadamente, ya este es el dato corroborado por el estudio inglés de auditoría, que demuestra que la mortalidad de una persona que sufre una amputación es superior al 50%. 50% de las personas que sufren una amputación morirán en los próximos 5 años, ¿no? Y esta tasa de mortalidad superior a muchos tipos de cánceres a los cuales les tenemos muchísimo temor. Aproximadamente muchas personas mueren o sufren de úlceras. ¿Cuántas personas sufren de úlceras en el mundo? Se ha estimado que está entre 40 y 60 millones de personas que sufren de úlcera por pie diabético. Digamos, estamos muy alarmados, obviamente, por el COVID en nuestro medio, pero en el mundo hay más de 450 millones de diabéticos, ¿no? Y cada año se estima que las muertes por diabetes son de 40 millones, no, 4 millones de muertes por diabetes en el mundo. Y el pie diabético representa entre 40 y 60 millones de personas afectadas por úlceras de pie diabético, ¿no? Y como hemos visto, si un paciente llega a una amputación, la mortalidad es mucho mayor. Sin embargo, la prevalencia de las úlceras no es igual. En los países desarrollados, debido a las políticas implementadas, ha mejorado. La tasa de incidencia es del 2 al 4%, pero en los países en vías de desarrollo, Sudamérica y África, la tasa es del 4 al 8%, que es muy, muy alta. Si vemos esta diapositiva, vemos que la proyección, ¿no?, para nuestra región, se estima que tenemos aproximadamente 1.25 millones de amputaciones, y en los próximos 10 años tendremos el doble, 2.5 millones. A África le va a ir peor, ellos tienen 1 millón y van a tener casi 10 millones de amputaciones. Entonces, digamos que el futuro de África es bastante malo y el nuestro no es mejor. Duplicaremos la cantidad de personas con discapacidad por una pérdida de una extremidad. Entonces, esto no solo son tragedias para el sistema sanitario, sino para cada familia. Vemos que aproximadamente, si una persona pierde una extremidad o desarrolla inclusive una úlcera compleja, el costo de tratar esa úlcera
es el ingreso de aproximadamente 6 años de trabajo de esa familia, no de sola persona, sino de toda la familia, 6 años de ingreso. Tratar de sanar o curar, o finalmente el desenlace que sea, le cuesta a la familia 6 años de trabajo que obviamente lo deja en la ruina financiera. Entonces las úlceras requieren entonces un manejo agresivo y considerarse una emergencia porque tienen un impacto económico, social y genera muerte prematura, como lo hemos visto. Y además, esta es una reflexión que nos trae un poco a meditar a todos y debemos esforzarnos por aprender mucho de los conocimientos vertidos en este curso. La Federación Internacional de Diabetes ya lleva haciendo 9 versiones de su atlas, ¿no? El 14 de noviembre a veces anuncia una actualización o un atlas nuevo. El último fue el año pasado, en el 2009, se dio la 9ª edición. Después de varios años de actualizaciones, se dio la 9ª edición. Y en el capítulo de pie diabético dice, así a la letra dice, menos de la tercera parte de los médicos no reconocen los signos de neuropatía diabética. Es decir, solo el 30% de los médicos puede identificar cuando están frente a un paciente con diabetes, neuropatía diabética, y 2/3 no lo identifican. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué trae como problema? El mismo Atlas lo dice, no lo digo yo. Esto diagnóstico mal hecho o fallido resulta en gran medida en altas tasas de enfermedad, ¿no? O sea, probablemente hasta una amputación y hasta mortalidad, porque la amputación lleva a mortalidad. Entonces debemos tratar de comprender los distintos aspectos del pie diabético para cambiar esta dramática situación. Una doctora bélica, que fue la presidenta del Grupo Internacional de Pie Diabético, ¿no? Entonces ella decía de que ella formó una de las más grandes unidades de pie diabético con solo 2 personas, ella y una enfermera. Entonces, donde estemos, podemos hacer la diferencia si empezamos con los pocos recursos que tengamos haciendo las cosas bien, con mucho interés y mucho entusiasmo por los pacientes. Bueno, las amputaciones son más frecuentes, 10 a 20 veces más comunes en diabéticos que en no diabéticos, y definitivamente los países más pobres son los que van a tener los peores resultados y el mayor impacto de estas enfermedades. Este es el nuevo paradigma de la medicina. No veamos ya al pie diabético como la cenicienta, veámoslo como lo que es, un problema grave que merita nuestra atención. Y el cambio de paradigma que debemos tener hacia el futuro ya no solo es el enfoque de riesgo a mayor y más complicado al hospital de mayor referencia, como clásicamente se ha desarrollado la medicina en los últimos 40 años, de estrategia de complejidad, sino que enfoquemos ya al estudio personalizado, ¿no? A la medicina personalizada, de analizar individualmente cada una de las condiciones, como lo evalúa la auditoría, en cada paciente determinar cuáles son las condiciones que lo pueden hacer llevar a la úlcera y finalmente a que esta úlcera evolucione mal y termine, ¿no?, con una amputación. Entonces, encontrar el zapato adecuado en el momento adecuado para la persona adecuada es la idea central que debe motivarnos en el futuro. Bueno, les agradezco mucho su atención y estamos para las preguntas respectivas. Nuevamente, desde ICA les agradecemos por la oportunidad de incorporarnos y convocarnos a este excelente curso del cual todos aprendemos cada día. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Franco Mío Palacios. Es alarmante la situación de los datos que el doctor ha presentado, pues, y que nos llame a la reflexión para poder tomar las medidas necesarias para identificar tempranamente los daños que puede surgir de esta enfermedad. El doctor inicialmente nos ha hablado de la importancia, de la magnitud de la úlcera, de la isquemia para los procesos de amputación. ¿Quién quiere perder una extremidad? Nos ha hablado de los incrementos de morbo y mortalidad por esta enfermedad. La esperanza de vida de estas personas viene mermando, así como el resto de indicadores de discapacidad que cada vez se vuelven más negativos. Es alarmante saber que cada 20 segundos se pierde una extremidad en el mundo. Es alarmante. Doctor, tengo por acá algunas preguntas. Dado ese impacto que usted ha mostrado, nos dicen, ¿cuáles serían las estrategias más efectivas para disminuir el impacto económico en pie diabético?
Claro. Al inicio se demostró que la formación de equipos y de grupos de expertos, ¿no? Definitivamente mejoró la expectativa de los problemas graves, ¿no? Digamos, entonces, la primera estrategia en el mundo ha sido crear unidades de pie diabético y unidades con expertos, ¿no? Pero lamentablemente los expertos no son muchos y no se pueden ubicar en todas las ciudades y en todos los sitios. Entonces, el segundo, digamos, estrategia que se ha adoptado es el tema de ubicar el pie en riesgo, que es justo el motivo de la siguiente presentación, que es tratar de identificar a aquellas personas que tienen muchas condiciones que los pueden llevar a generar una úlcera, ¿no? Para tratar de evitar, entonces resulta mucho más barato, ¿no? Recetar un calzado apropiado, ¿no? Que someter a un paciente a una amputación, ¿no? O colocar una prótesis. Entonces, el tema de la prevención antes de que aparezca la úlcera es un factor que ha cobrado bastante, ¿no? Y finalmente, probablemente el tema de educación al paciente en el autocuidado y conocer los sitios donde realmente se puede manejar mejor. El estudio de la auditoría, digamos, en el Reino Unido, ha mostrado de que es posible analizar la problemática y mejorar procesos. Los procesos de atención del cuidado también son importantes para optimizar y disminuir los costos. Gracias, doctor. Por acá tenemos otra preguntita. Usted habló que hizo resaltar que hay estudios en relación a la nefropatía, en relación al compromiso cardíaco, miocárdico por la diabetes, pero ¿qué tanto está el conocimiento, la evidencia de conocimiento en relación a pie diabético? Sí, bueno, la Asociación Peruana de Pie Diabético del Perú, presentamos a varios eventos nacionales un resumen de la nivel de evidencia de las guías disponibles actualmente a nivel mundial, ¿no? Y mientras la mayoría de complicaciones, su nivel de evidencia grado A y grado B está alrededor del 50%, en pie diabético llegamos al 7% de nivel de evidencia de buena calidad, ¿no? Y eso no es porque los investigadores no quieran investigar, sino que la investigación de alta calidad requiere inversión de recursos, ¿no? Entonces, ¿no? Requiere también, entonces, a veces el apoyo de la industria farmacéutica. Entonces requiere también de personal obviamente preparado, ¿no? Y de las autoridades que estén motivadas a invertir, digamos, en centros de investigación y centros de excelencia. Entonces, aproximadamente tenemos que el 7% de la evidencia disponible en nuestras guías top, digamos, el Grupo Internacional de Pie Diabético, ¿no? La Sociedad de Cirugía Vascular, es aproximadamente el 7%, versus, mientras el resto de complicaciones de la diabetes están alrededor del 50% ya en este momento. Gracias, doctor. Nos hace notar entonces la importancia por buscar las estrategias para estudios de investigación en relación a esta patología que, como usted lo ha mencionado, pues los datos a nivel mundial son alarmantes del impacto que causa. Tenemos por acá otra pregunta, doctor. ¿Cuáles son los paradigmas del cuidado del pie diabético por venir en el futuro? Claro. ¿Qué se A vislumbra ese en el respecto, futuro por en ejemplo, relación al pie diabético? sí, con respecto específicamente al pie diabético, durante muchos años hemos vivido con el tema de la fisiopatología, clasificando al pie diabético como isquémico, neuropático o mixto, ¿no? Y hemos visto, digamos, que muchas clasificaciones toman estos criterios, pero en esta auditoría del Reino Unido se ve que hay otros factores, ¿no? Que no son considerados en muchas de clasificaciones. El grupo mexicano de San Elián, digamos, a ese respecto, y el doctor Neira también en nuestra región, Lucho Neira, que es un excelente endocrinólogo también de nuestro país, ellos han ampliado el grupo de factores de riesgo y han personalizado, digamos, a nuestras realidades, ¿no? Y de esa forma, el nuevo paradigma es la medicina personalizada. Identificar en cada persona, por ejemplo, las características del pie, ¿no? Y las comorbilidades que podrían modificar las condiciones
de salud que pueden hacer que esta persona haga una úlcera. Entonces, cuanto más temprano se intervenga sobre las condiciones y en forma individualizada, personalizada, probablemente vamos a tener un impacto real, porque construir centros altamente especializados, que son importantes para tratar las úlceras complejas, probablemente, al igual que nos ha demostrado esta pandemia en el COVID, no siempre alcanza, ¿no? Es importante tener centros altamente especializados, referenciales, pero es necesario, ¿no?, fortalecer el nivel primario. Digamos, una de las cosas que nos ha dejado esta pandemia también ha sido el tema de que debemos mirar, ¿no?, siempre al nivel de atención primaria, que es nuestra fortaleza más importante para cualquier problema de salud agudo o crónico o con alto impacto social. Muchas gracias, doctor. Un agradecimiento sincero.